Les damos la bienvenida una vez más a este nuevo evento de la Feria Virtual de Soldadura y Corte para la Mecanización y la Automatización. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a Julio Kooro de OTC-DAIHEN. Y tenemos también con nosotros hoy en la producción de este evento a Yola Calderón, Elkin Mejía y Ana Milena Ospina. Bueno, Julio es un invitado de lujo porque en 2012 él comenzó a trabajar en DAIHEN Japón y pasó ahí unos 5 años siendo entrenado en departamentos clave de la robótica industrial, soldadura, robótica, ingeniería de antorchas. Y luego de eso es enviado a DAIHEN en Estados Unidos, en donde está ahora mismo, en la sede en Ohio, con el fin de dar soporte al mercado suramericano. Allí entonces ahora se encarga de coordinar las ventas y el servicio para todos los mercados, para todo el mercado latino. Así que Julio tiene casi 10 años de experiencia en la robótica y es sin duda la persona adecuada para explicar a las empresas latinoamericanas cómo pueden darse inicio con la soldadura automatizada en sus empresas. Muy bien, como es costumbre en nuestros eventos, entonces mientras el orador hace su presentación, todos los demás permanecemos en silencio. Ahora bien, si ustedes tienen alguna pregunta, pueden usar la función de chat en la misma aplicación con el fin de escribirla allí. Cuando luego de la presentación pasemos a la sección de preguntas y respuestas, será leída. La otra opción es que decidan hacer su pregunta audiblemente y es perfectamente posible. Cuando pasemos a la sección de preguntas y respuestas, pueden usar el botón reacciones, allí en la opción de levantar la mano, y entonces abriremos su micrófono para que puedan entonces hacer su pregunta audiblemente. Bueno, entonces es el momento de pasar a nuestra presentación de hoy. Well, Julio, it's your time to get started. Let me spotlight you. Thank you very much for the opportunity to show that I can introduce the OTC-DAIHEN products. Gracias por la oportunidad que tengo de presentar los productos de OTC-DAIHEN. First, good afternoon. Let me introduce a little bit about the leader of arc welding robot DAIHEN Corporation, or just OTC. Déjenme primero hablarles de los más recientes modelos de robots de OTC-DAIHEN. La historia de la empresa, we just started our business in 1919, making transformers for electrical poles. Nosotros comenzamos nuestras operaciones en 1919 haciendo transformadores para postes. I will introduce now about our main business, welding and mechatronics. Ahora voy a hablar acerca del negocio principal, que son las máquinas de soldar y mecatrónica. At 1934, we started to make our first units of welding machine for Japan industrial market. En 1934 comenzamos a hacer nuestras primeras unidades de máquinas de soldar para el mercado japonés. Always increase our knowledge to provide more technology to our customers. Eso aumentó nuestro conocimiento para proveer la mejor tecnología a nuestros clientes. This graphic is showing where the types of business is using our welding machines. Este gráfico muestra los tipos de negocios que usan nuestras máquinas de soldar. This next slide is showing type of industries that we supply our welding machines. Y este nuevo gráfico muestra los tipos de industrias a los que suplimos nuestros productos de soldadura. Shipyard industry and boiler industries. Lo hay en industrias. Can you repeat that, please, Julio? Shipyard and heavy industries. Lo hay en astilleros y en industria pesada.
Here is the items produced from our welding business division of DAIHEN Corporation. Estos son los productos que proveemos en la sección o el segmento de equipos de soldar. This slide is showing our market share in Japan and the global market. Este gráfico muestra nuestra participación de mercado en Japón y en el resto del mundo. In Japan, we have 52% of share, instead 45% of our competitor Panasonic. En Japón tenemos el 52% de participación de mercado en comparación con el 40% de nuestro competidor Panasonic. For global market, we have 8% of share, making the fourth biggest company of welding machine in the world. A nivel mundial tenemos el 8% de participación del mercado, haciéndonos el cuarto más grande grupo de soldadura en el mundo. About the FA robots, we started in 1975. We started to make our first robot. En 1979 comenzamos a hacer nuestro primer robot de la línea FA. Responding a request from Nissan Motor. Eso fue en respuesta a una petición que hizo Nissan Motors. In 2015, we have developed our ultra low sputter welding mode. The name is Synchrofeed. En 2015 tuvimos el desarrollo de una antorcha que previene la ultra low salpicadura. Que previene la salpicadura, y a esa se le llama Sync. Here is showing the history of OTC-DAIHEN. World first welding robot in 1975 to the world first wireless stitch pendant in 2014. Aquí se está mostrando la historia de los robots de soldadura de OTC, desde el primer robot construido en 1979 hasta el Tech Pendant, que está en 2014. This graphic is showing where type of business in general is using our robots. Este gráfico muestra el tipo de negocios que en general están usando nuestros robots. Here is showing our robot market graphics. Aquí se ven el gráfico de nuestro mercado de robots. Our biggest markets, automobile industries, that we have 60% of our robots made by DAIHEN. En nuestra participación más grande, que es automotriz, tenemos el 60% robots hechos por OTC-DAIHEN. This next slide is showing where the parts of automobile and other industries using our robot to weld. Este nuevo slide muestra las partes dentro del vehículo que se hacen usando nuestros robots de OTC-DAIHEN. Transformers, tanks, trains. Transformadores, trenes, tanques. This slide is showing our robot lineup. Y esta muestra la línea completa de robots que tenemos actualmente. The blue line is made by DAIHEN, OTC-DAIHEN, and the lines in yellow is made by Nachi. Los que están en línea azul son fabricados por OTC-DAIHEN, y los que están en línea amarilla son fabricados por Nachi. Nachi, we have a partnership to make the same controller for both companies. OTC-DAIHEN tiene una participación en Nachi para hacer controladores para ambas marcas. Here is showing another examples of application. Aquí se muestran otros ejemplos de aplicaciones de los robots. Beyond weld, DAIHEN robots can do handling, grinding, and picking. Entre la variedad de cosas que pueden hacer, los robots de OTC pueden hacer el manejo, la recogida y la colocación de materiales. This graphic is showing our market share for arc welding robots. Este gráfico muestra nuestra participación de mercado para robots de soldadura por arco. We are leader
not only in Japan, but global market also, with high margin compared to the second place. Nosotros somos líderes no solo en Japón, sino también en el resto del mundo, con un amplio margen de ventaja sobre nuestro siguiente competidor. Global network. La red global. Here is showing our plants and facilities around the world. Aquí se muestran nuestras instalaciones a nivel mundial. And we are present in over than 60 countries with support of our distributors. Nosotros estamos presentes en más de 60 países para dar soporte a nuestros distribuidores. Benefits of robot. ¿Cuáles son los beneficios de los robots? Here is some benefits that you can have with robots. Aquí están algunos beneficios que ustedes pueden tener con robots. Cost down, production efficiency, quality increase, and etc. Los 6 que están en la pantalla son disminución de costos, eficiencia en la producción, mejora del ambiente, fácil mantenimiento, equipos son flexibles y aumento en la calidad. Other beneficial points that you can have with the robots. Otros beneficios que ustedes pueden tener de los robots. Like bid appearance, with robot, you have always great and uniformed bid. Como se ve en el gráfico, con los robots ustedes siempre tienen un cordón uniforme y excelente. Instead, the formed bid due the variations of the welder hand movement. En cambio, en lugar de el cordón de soldadura deformado debido a los movimientos de la mano del operario. How to work the robot. Ahora, ¿cómo funciona un robot? What is industrial robot? ¿Qué es un robot industrial? Robot can repeat all movements according saved programs, named as teaching. Los robots pueden repetir todos los movimientos que han sido guardados en un programa. A eso se le llama teaching. Teaching mode is the name when the operator uses the teach pendant to move the robot. El modo teach es lo que se le conoce al momento cuando el operador usa el teach pendant para mover el robot. And making the program that they will be used on playback mode. Y hacer el programa que será usado en el modo de reproducción. Playback mode, you can reproduce the movements saved on the robot during the teaching mode. En el modo de reproducción, usted puede reproducir los movimientos que han sido guardados en el teach, el modo teach del robot. Configuration of industrial robot. ¿Cómo está configurado un robot industrial? The robot is composed of manipulator, control cable, robot controller, teach pendant, and operation box. El robot está compuesto de un manipulador, un cable de control, un controlador del robot, un teach pendant y una caja de operación. According to desired application, is necessary weld torch and welding machine. Can you repeat that, please? According to desired the application, is necessary welding torch and welding machine. De acuerdo a la aplicación que requerida, puede ser necesario una antorcha de soldadura y un equipo de soldar. Another example is spot gun. For spot welding, you need the spot gun. En otro ejemplo, para soldadura de punto, usted necesita una pistola de punto o una antorcha de punto. The last example is for the handling gripper or handling for picking application. El otro ejemplo es el sujetador para recoger o para colocar en aplicaciones que lo necesiten. Here we have some optional peripherals for industrial robots.
Aquí tenemos algunos otros periféricos opcionales para un robot industrial. Peripherals like positioner or slider that you can obtain good quality of welding. Periféricos como un posicionador o un deslizador que pueden ayudar a mejorar la soldadura. Not for quality of the welding, but you can get amazing improvement of takt time, production time. No es que mejoren la calidad de la soldadura, pero pueden mejorar asombrosamente el takt time. Are you going to explain what takt time is? Takt time is the production time when you set up the part to the final process to finish the part. El takt time es el tiempo de producción, desde el momento en que comienza hasta el momento en que está lista la pieza para la venta. How we start automation? ¿Cómo comenzar con la automatización? Some essential assessments are needed to success. Algunos puntos clave son necesarios para que sea exitosa. Evaluation of the next point. La evaluación de... Sorry, go ahead. Subcomponent fabrication, part fit up. Los siguientes puntos son los que son necesarios. Estos que están en número 1, 2, 3, 4 y 5. Fabricación del subcomponente, ajuste de las piezas. It looks complicated, but our team is here to provide the total support to all future customers, to your company and all future customers. Puede parecer complicado, pero OTC está aquí para hacerlo sencillo, para que puedas producir más para tus clientes y futuros clientes. Essential information needed to start evaluation the automation. Una información esencial o imprescindible para comenzar el proceso de automatización. We must need to know size of part, weight of part, process requirements, production rate, quality requirements, future requirements, and the system flexibility. Thank God it's in the last slide. Necesitamos saber, es preciso que sepamos cuál es el tamaño de la pieza, cuál es el peso, cuáles son los requerimientos del proceso, cuál es la tasa de producción, cuáles son los requerimientos de calidad, cuáles son los futuros requerimientos y cuál es la flexibilidad del sistema. The part 2 and the fixer design are essential to robot arc welding application. Las piezas, los equipos y el diseño de posición son imprescindibles para el diseño del robot. The next points cannot be forgotten. Los siguientes puntos no pueden ser dejados de lado. Allow for weld torch and robot access, add location features on workpiece, clamp as close to the weld joint as practical, use subassemblies to simplify weld element, and avoid out of position welds. Son estos 5 puntos que están en la slide. Permitir acceso a la antorcha y al robot, agregar características del sitio en la pieza, sujetar la pieza lo más cerca posible del espacio para soldar, usar ensamblados para simplificar la soldadura de la pieza y evitar soldadura fuera de posición. Benefits of OTC-DAIHEN. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de OTC-DAIHEN? All equipment supplied from one company. Nosotros podemos suplir todo de una sola empresa. In an eventual problem, you can contact only one company to solve the problem instead 2 or 3 different companies for the same equipment.
En el caso de que haya un problema, usted contacta a una sola empresa para resolver el problema. En cambio, cuando es un equipo compuesto, usted tendría que contactar a uno, dos o tres proveedores para resolver su problema. And we have a wide lineup of the cells that we can make customizations to meet your request. Tenemos una amplia gama de robots de las cuales podemos personalizar para ajustarlos a su petición, su requerimiento. Special products that not everyone knows. También tenemos productos especiales que no todo el mundo conoce. The first is the 7-axis robot that the customer can reduce the cycle time and make continuous bead, welding bead. El primero es el robot de 7 ejes que los clientes piden de vez en cuando y que puede hacer un cordón continuo. The second is offline software. El segundo es el software offline o fuera de línea. With this software, we can do the teach program on the PC and just transfer the robot programming to robot. Con este software con este programa, podemos crear la programación del robot en la computadora y luego transferirlo al robot. The third is the Spanish language. El tercero es el lenguaje en español. El text pendant está en español. Our new FD21 robot controller and our new Welby Series 2 welding machine is ready. It's included Spanish language. En los más recientes modelos del controlador y de las máquinas de soldadura está incluido el español. The fourth one is remote maintenance. El cuarto producto es el mantenimiento remoto. With this remote maintenance, the FD21 robot controller can connect to the internet, to the DAIHEN server, and make it possible to the OR engineer access the robot to make the maintenance. En el caso del robot F21, se puede conectar a internet, a los servidores de OTC, y nuestros ingenieros pueden controlarlo remotamente. With this remote maintenance, the customer can save time, not only time, but money also, to avoiding call the engineer to their facility. Con este servicio de mantenimiento remoto, el fabricante puede ahorrar no solo tiempo, sino también dinero, al no tener que traer a un técnico a sus instalaciones. And the fifth thing is the Codinter and OTC-DAIHEN partnership. El Codinter tiene una asociación de mucho tiempo con OTC-DAIHEN. Longer partnership between Codinter and OTC over than 20 years. La distribución de Codinter, de OTC-DAIHEN por parte de Codinter tiene más de 20 años. The Codinter is our exclusive distributor in Colombia, Venezuela, Ecuador, and Central America. Y Codinter es el distribuidor exclusivo de OTC-DAIHEN en Colombia, Venezuela, Ecuador y Centroamérica. The Codinter technicians is training at OTC-DAIHEN USA every year. Los técnicos de Codinter son entrenados en las instalaciones de OTC-DAIHEN cada año. With level technical skills to make total support in Spanish at your country. Y tienen el nivel técnico total para dar soporte técnico en español en su país.
contact the please contact the coordinator that we can start your plan for automatization. Así que contacte a Codinter para comenzar sus planes de automatización. Thank you. Gracias. So with this, you finished the presentation, right, Julio? Yes, correct. Ok. Bueno, es el momento entonces de pasar a preguntas y respuestas. Giyola, ¿tenemos preguntas? Buenas tardes a todos, claro que sí. Julio, pasamos a resolver ciertas inquietudes. ¿Qué voltaje es necesario para que funcione un robot de soldadura? Julio, the question is, what input voltage is needed for a welding robot to work? The robots comes from Japan, compatible for 200 and 220 without transformer. Es compatible con 200, 220 sin transformadores. In United States, we can attach the transformer to achieve the 460 voltage. Perdón, el primero es el robot que viene de Japón. En el caso del robot que viene de Estados Unidos, podemos adjuntar. I'm so sorry, Julio. Can you repeat that, please? We can, after part. we received the robots from Japan. No, the robots for USA. Can you repeat Yes. that? Yes. In United States, we can build a transformer inside the robot controller that the customer making usable for 460 voltage. Thank you. En el caso del robot que es construido en Estados Unidos, se puede incluir un transformador que permite que pueda recibir voltaje de 460. Ok, gracias. Otra pregunta de Pablo. ¿La transferencia de calor incrementa cuando se usa el robot de soldadura? The heat transfer increases when you're using the welding robot. Can you repeat? Sorry. The heat transfers. It increases when you're using the welding robot. No, it's still same. Permanece igual. Yes. Ok. ¿Puede soldar en todas las posiciones de soldadura el robot? Can the robot weld in every position? Yes. For example, for overhead positioner, we suggest to use the positioner. It's possible to use the robot, but we suggest a positioner that he can get better results for the welding. All right. Sí puede. Sin embargo, para las posiciones sobre cabeza, recomendamos usar el posicionador con el fin de que el robot pueda soldar mejor. Ok, hay una segunda pregunta de parte de Andrés. ¿En cuánto incrementa la productividad un robot versus el proceso manual? How much is the comparison between one manual, the manual welding and the robot welding? What's some kind of rate of comparison in there? Do you have any? I guess he's asking, for example, some example in the welding bed, for example. For the time? Yes, comparison between manual and robotic. For the robot, we use, depending on the work conditions, like the amps and the voltage, but normally we use 60 centimeters per minute. La velocidad de soldadura de un robot normalmente, dependiendo de la configuración del alambre, es de unos 60 centímetros por minuto. But we have another, for example, the synchrofeed. The synchrofeed technology, we can make more than 100 centimeters per minute.
Pero tenemos otros casos, como por ejemplo el sistema SynchroFit, que nos permite hacer más de 100 centímetros por minuto. Ok. ¿Es necesario realizar mantenimientos? ¿Cada cuánto se debe realizar un mantenimiento? De ser sí la respuesta. Is needed some maintenance? And if needed, how long or how should be this maintenance? Yes, we have the daily and weekly inspection. Sí, tenemos una inspección diaria y una semanal. And we suggest also the periodic maintenance that is year, 3 years, and 6 years. Y también sugerimos una inspección, un mantenimiento periódico de un año, a los 3 años y a los 6 años. Ok. Julio, ¿qué consumibles debe manejar el robot? What consumables are required by the robot? It's very similar than manual welding. Es muy similar a soldadura manual. For example, contact chip, nozzle, wire feeder rolls, and diffuser. Por ejemplo, boquillas, electrodos, difusores, los mismos consumibles manuales. Es decir, las mismas piezas que se utilizarían en soldadura manual. Ok, nos pregunta Pablo, al programar un proceso de soldadura, ¿hay un margen de error por el movimiento de la pieza? When programming a welding, making a welding program, is there any error margin due to the movement of the workpiece? Sorry, I don't understand. Can you repeat? Can be any error in the welding program due to the movement of the workpiece? If we can get some error depending of the robot movement? No, the movement or of the welding, the workpiece. Movement of. Yeah. I think. I think. If I can interrupt here, I think he's asking what is the repeatability of that is allowed for the robot to weld. So, if they're off a certain amount, will the robot still be able to weld? Typically, if that is the question that they're asking, it's half the wire diameter. Well, I'm not sure that's the question, but that's a great question you're asking. So please, let's go ahead with this first, and let's take another one later. Yeah. Can you go, please? Julio? Yeah. So if they're asking what is the margin of error that we need to put the part in place to have a repeatable weld, then it's half the diameter of the wire. So if they're using let's just say 1.2 wire, then how much error is needed for placing the part back in the same location? And it would be half of 1.2 millimeters. Did you get that, Julio? Yes. Okay. Ok, ¿cada cuánto se debe calibrar los sensores de aplicación en soldadura del robot? Un momento, Yoyola, yo creo que todavía nos falta responder esta pregunta de un segundito. Okay. So the question is, Julio, is the margin of error, when programming the software. Of the repeatability. Yeah. So is there any margin of error along the time due to that? For the robot, it's almost zero. Normally, it's possible to have the issues with the workpiece. For example, the workpieces, if don't have a higher accuracy,
the robot, they always will go to the same place. Even you don't hit the torch, for example, if you don't return the torch. But yeah, sometimes, it's not sometimes, almost of the times, they can have the issues if the workpiece don't have the high accuracy. Okay, let me translate that, please. No, normalmente el margen de error de un robot es 0, porque el robot entonces va a ir siempre al mismo lugar a soldar. Ahora bien, el problema puede haber si la pieza no está colocada con una excelente precisión, con una alta precisión. En ese caso, pues puede haber un error, pero no es debido al robot, sino al posicionamiento de la pieza. All right? Mm-hmm. Ok, podemos pasar a la siguiente pregunta. Ok. ¿Cada cuánto se debe calibrar los sensores en la aplicación del robot? How often must the sensors be recalibrated in the robot programming? If the customer, they don't hate the torch, they don't need. Si el cliente si las antorchas en la aplicación del cliente no se calientan, no lo necesita, no necesita recalibrar los sensores. If the heat means to some accident. Ok, pero si tiene un accidente. If they hit the robot, that you can see that, for example, the gooseneck, the torch gooseneck, is a little bit different of the normal. In this case, yes, we must suggest to check all programmation and see if the robot is going to the same place or not. The name for this is the TCP. Ok, en el caso de que la antorcha se golpee, de que incluso puede visualmente verse que no está en la misma posición exacta, entonces puede pedirse una reprogramación del robot. Ok. Se puede tener un robot para soldadura TIG y uno también para cortar con antorcha plasma. Can you have a robot to TIG welding and another one for plasma cutting? Yes, we have some results in United States. They have the two different methods. One, it's possible to do a robot for only TIG, and another one, it's possible to do a robot for plasma cutting. Sí, tenemos algunos ejemplos en Estados Unidos, pero son diferentes aplicaciones. Entonces se puede tener un robot para soldadura TIG y otro robot para corte por plasma. But also in Japan, not only in Japan, in the United States also, we have some customer that have only one robot that they do both applications, not at the same time, but for example, they can use a tool changer. The robot change the torch from TIG to the plasma, and they do the both applications with the same robot. Pero también tenemos algún cliente en Japón que hace las dos aplicaciones con el mismo robot. Entonces cambia la antorcha y puede entonces, no al mismo tiempo por supuesto, pero cambia la antorcha y puede en un momento soldar TIG y en otro momento plasma, corte por plasma. During the presentation, I demonstrated the benefits of OTC-DAIHEN products, that for TIG is only two companies that they can do TIG welding. That is OTC-DAIHEN and another company. En la presentación yo hablé acerca de los beneficios que tiene OTC-DAIHEN y con respecto a TIG, soldadura TIG, son solamente dos empresas que pueden hacer eso en el mundo, OTC-DAIHEN y una otra. Okay. ¿Cuál es el gap máximo que puede manejar un robot OTC sin sensores de seguimiento de junta? What's the top gap that an OTC welding robot can
have without sin? Sorry, sin? Just a sec, Julio. Sin? Yoyola, sin? Sí, sin sensores de seguimiento de juntas. What's the top gap that a robot can have without sensors, movement sensors? We have customers with variation of 2-3 no, not around 5 millimeters. We have some customers that have the variation of 5 millimeters, but when the customer is looking for a sensor, laser sensor, we must recommend they send the part to us, and we can do the test here, and we don't charge for anything. It's free. Ok. Tenemos algunos clientes que tienen un gap de 5 milímetros, pero en el caso de que un cliente esté preguntando por sus sensores láser, recomendamos que nos envíen la pieza acá a OTC-DAIHEN en Estados Unidos, libre de costo, que allí hacen la prueba para definir si es necesario. Ok, ¿es indispensable tener posicionador para trabajar con robot? Is indispensable, it's essential to have a positionator to work with a welding robot? No, it's not essential. For example, we have some cells on our lineup that don't have it's just a table, fixed table. It's not necessary to, it's only depend of the part that you will weld. But yeah, I think maybe half of the robots that we sell, half of quantity, they just buy the robots. They don't buy the position. No es indispensable. Solamente como el 50% de quienes compran un robot también compran un posicionador, y tenemos clientes que tienen solamente una mesa fija y allí pueden usar toda su aplicación de robot. Ok. ¿A partir de cuántos amperios es necesario tener antorchas refrigeradas para trabajar con el robot? Since how many amperes is needed to have refrigerated torches to work with the robot? Depend of the duty cycle, how many minutes they will make a continual weld. Depende del ciclo de trabajo. ¿Cuántos minutos va a estar trabajando haciendo un cordón de soldadura completo? But normally the customers that comes welding over than 300 amps, we suggest to use the water-cooled torch. Pero cuando un cliente llega aquí con una necesidad de más de 300 amperios, entonces ahí sugerimos usar la antorcha refrigerada. Una pregunta muy interesante, Julio. ¿Qué hace diferente a OTC de otras marcas? This is a quite interesting question, Julio. What is OTC so different from other brands? Well, the biggest we can provide for the arc welding. We can provide the whole set for same brand, like torch, power source, robot, torch, power source, robot, and positioner if they need. And for example, if they use... Let me translate that for me not to forget. Mm-hmm. Para comenzar, podemos ofrecer el set completo, el juego completo. El robot de soldadura, la antorcha, el equipo de soldar, el posicionador, todo de la misma marca. Have another robot companies, I will not say the name, but the yellow one, the yellow company, they make the robots, but they don't have the power source, and the power source and the torch also, they must need to
to have from another company, the powers, for example, the power source, they don't have all functions. For example, when you have, for example, or power source, DAIHEN power source, it's possible to connect to another robot. Just a sec for me to translate. Hay otras marcas, no voy a decir su nombre, pero es la amarilla, que no tiene, no tiene todos los equipos como nosotros, y entonces la fuente de poder debe ser de una marca, la antorcha debe ser de otra marca, y así por el estilo. And in this case, when they connect their robot with the DAIHEN power source, they cannot use all functions that have on the power source that they can do with the all OTC product, all OTC robot. Entonces ellos pueden usar algunas piezas de OTC, pero cuando las usan no pueden tener todas las ventajas que ofrecen los equipos de OTC. For example, when they do, the name for this is retrofit. El nombre de esto es retrofit. Is in that they can do only arc start, arc end, and they can adjust the amps and the voltage. Normalmente ellos solamente pueden hacer el inicio de arco, el final del arco y ajustar la corriente y el voltaje. And when you use the OTC robot, the whole set of OTC robot, you have many functions like during the welding, reducing, for making some step down of the voltage during, and not stop the welding. Just for example, we start at 100 and during the weld, reduce from 90, 80, 70 and finish at 50. Una función clave que tiene OTC y que no pueden hacer estos robots en retrofit, los que son combinados, es que, por ejemplo, pueden moverse algunas cosas durante la soldadura, sin detener la soldadura, como por ejemplo, cambiar el voltaje de la soldadura. Puede ser que el cordón de soldadura esté haciéndose a 120 o 140 y a cierto punto el voltaje de soldadura puede bajar a 90, a 70 y terminar en 50. Ok. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, todavía tenemos dos. A ver. Para fabricación de bicicletas, ¿es mejor TIG o MIG? ¿Lo puede hacer el robot sin romper el tubo? For bike fabrication, is it better MIG or TIG? And can the robot handle that without breaking the frame? You have, for bicycle, you can do with both. Puedes hacerlo con ambos, MIG y TIG. And with TIG, you will have a very nice bead appearance. Con TIG vas a tener un muy bonito cordón de soldadura. With MIG, you will have a minimum double time of the speed of TIG. I think maybe triple time. Con MIG vas a tener por lo menos 3 veces el tiempo del cordón de soldadura con TIG. And MIG is more faster, but depend of the type of the aluminum, you can have a great bead for MIG. But yeah, we have customer that's doing both. In United, we don't have a bicycle customer in United States, but in Japan and now it's mainly China. We have some customer that they do with TIG and some customers that they do with MIG. Entonces con MIG no es que se tarda más, sino que se tarda 1/3 de lo que se tarda con TIG, pero la calidad es inferior. En el caso de las bicicletas tenemos clientes no en Estados Unidos, sino en Japón y en China, que fabrican usando ambos sistemas, ambos procesos. Ok. ¿Podemos automatizar la soldadura por arco sumergido?
Disculpa, la última parte fue. I got it. For Arcos de Mexico. Can be optimized? Unfortunately, not. Okay, no. But yes, but we have a new system that DAIHEN is developing a new system. They already started to sell in Japan. We have not started to sell in North and South America yet, but is the name is D-Arc that you can please. No se puede, pero ya OTC-DAIHEN ha comenzado a desarrollar y de hecho está vendiendo en Japón un nuevo sistema que se llama T-Arc. Yes, go ahead. You can weld around 60 millimeter in one pass. Tú puedes soldar alrededor de 60 milímetros. 16 milímetros. Espesura de 16 milímetros. 16 milímetros de espesura o grosor en un solo pase. Okay. Se puede, ya es tema precio, valor aproximado de un robot acá en Colombia. Can you tell us a little bit some prices for these robots in Colombia? Well, we don't DAIHEN always they sell through the distributor. That I don't have the price that the distributors sell to the user, but yeah, it's around 80,000. They depend of the robot model, the power source, what torch will be used. But yeah, only the robot and the power source is around between 80 to 100,000. No tenemos precios porque OTC-DAIHEN vende siempre a través de distribuidores, pero dependiendo de la aplicación, en promedio, un robot con la fuente de poder puede costar de entre 80 a 100 mil dólares. Ok, no tenemos más preguntas. Wow, the question and answer part is over. Man, you receive questions, man. Bueno, entonces es el momento de pasar a una sección que siempre tenemos en nuestra Feria de Soldadura y Corte, que es el sorteo. Para eso voy a dejar entonces a ustedes con Giyola y Elkin Mejías. Ok, tenemos un sorteo como siempre en nuestra feria. Esta vez es un combo para soldador de careta, guantes y una monja. Elkin, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Giyola. Buenas tardes a todos y vamos a ver quién es el feliz ganador. ¿Qué debe hacer el que gana? Recuerden que es una, bueno, para el que gana, hay un link en el chat que es Feria de Soldadura y Corte. Ahí pueden entrar al sorteo y editar por favor sus datos y el equipo de marketing lo contactará. Y el feliz ganador es Jesús Aprax. Como dicen, simplemente nos contactas ahí en el chat, pones tus datos y con intento de contacto y te envía el regalo, que es una careta de Stream HD fotosensora, una monja para soldar y unos guantes de soldadura. Adelante, Jonathan. Gracias, Elkin. Bueno, es el momento de hacer alguna pregunta. Nosotros también tenemos preguntas y nos encantaría entonces escuchar su opinión. Entonces, por favor, Elkin, tú puedes hacer display de la muy bien, la encuesta que tenemos para ustedes, porque nosotros también tenemos preguntas, ¿no? Entonces, la encuesta que estamos haciendo es, ¿cuál sería su razón para instalar robots de soldadura en su empresa? Bueno, hay 4 opciones. Una sería aumentar la producción, mejorar la calidad en la producción, depender menos de los operarios y ahorrar costos a mediano plazo. Entonces, mientras ustedes contestan la encuesta, so Julio, do you have any other comment that you can have regarding to the robots while their guests can answer the survey for today?
We have some documents and many videos on our YouTube channel. You can just look on Google for OTC and DAIHEN, OTC-DAIHEN. That on YouTube will come some videos that is very, very useful for our customer, not for the actual customer, but for the customer that is looking for invest in robot. Tenemos documentos y también videos en nuestro canal de videos en YouTube que ustedes pueden encontrar muy, muy agradables. Puede dar mucha información si ustedes están entonces deseando conocer más acerca de los robots. Okay, and I have a question for you, Julio. So, for example, if a person wants to get started with automation, what would be the first robot you recommend this person to have? So, just a question, just a sec. Le estoy preguntando a Julio si alguien va a comenzar, apenas a comenzar con automatización, ¿cuál sería el primer robot que recomendaría? We might will depend of the size of the workpiece, but normally our customer will use our robot B6B, B6. Ok, usaríamos, depende de la aplicación que el cliente necesite, pero en mayor parte de los casos utilizaríamos el robot B6. The difference of the B6 is that the cable, the welding cable, they don't come up of the robot, they come through the arm. That the torch, they can do almost 360 degrees. That is more easy to achieve any place of the workpiece. Una de las ventajas de este robot es que el cable de soldadura no está externo, sino que viene integrado, está en la parte interna, y entonces eso permite que la antorcha pueda moverse en casi 360 grados y alcanzar cualquier espacio dentro de la pieza de trabajo. Thank you, Julio, for these additional details. Okay. Bueno, es el momento entonces de cerrar la encuesta. Ya tenemos un ganador. Ante la pregunta, ¿cuál sería su razón para instalar robots de soldadura en su empresa? La opción ganadora es aumentar la producción. Ciertamente van a poder lograr eso al instalar uno de los robots de soldadura de OTC-DAIHEN. Bueno, ha sido un evento maravilloso el día de hoy. Julio ha tenido muchas preguntas. Evidentemente hay un gran interés de parte del público. Los animamos entonces a contactar a su asesor de ventas para poder entonces conocer mejor acerca de las soluciones de soldadura robotizada que ofrece OTC-DAIHEN. Apreciamos, we are really happy to have you here, Julio, and really appreciate your presentation, thorough presentation today, and having answered all these big amount of questions. Estamos muy contentos por tu presencia hoy, Julio, y haber podido presentarte y responder toda esta gran cantidad de preguntas. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestro evento del día de hoy. Para mañana nos queda entonces el evento virtual con los representantes de Magnatech y Miller. Los invitamos entonces a todos a unirse mañana en este mismo enlace a las 3 de la tarde hora Colombia y disfrutar de esta nueva exposición que terminará la Feria de Soldadura y Corte para la Mecanización y Automatización. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Thank you. Gracias.